Daniel. La verdadera educación no desconoce el valor del conocimiento científico o literario, pero considera que el poder es superior a la información, la bondad al poder y el carácter al conocimiento intelectual. El mundo no necesita tanto hombres de gran intelecto como de carácter noble. Necesita hombres cuya capacidad sea dirigida por principios firmes. Será por esto que la auténtica educación no solo cultivará la inteligencia, sino sobre todo impartirá sabiduría, la cual enseñará al alumno el mejor empleo no solo de uno, sino de todos sus conocimientos y facultades, abarcando a toda la gama de obligaciones que posee el ser humano, hacia sí mismo, hacia el mundo y hacia Dios. La edificación del carácter es la obra más importante que jamás haya sido confiada a los seres humanos. La verdadera educación contrarresta a la ambición egoísta, el afán de poder, la indiferencia hacia los derechos y las necesidades de la humanidad que constituyen el gran problema del mundo actual. Las grandes fuerzas motrices del alma son la fe, la esperanza y el amor, y a ellas se dirige el estudio de la Biblia. Es por esto que este estudio requerirá el más diligente esfuerzo y perseverante meditación. Con el mismo afán y la misma persistencia con que el minero excava la tierra en busca del tesoro, deberá ser buscado el tesoro de la palabra de Dios. Situada a unos 400 kilómetros de Buenos Aires se encuentra esta localidad llamada Libertador San Martín. Para los queridos también la Colina de la Esperanza. Y desde aquí, desde este lugar tranquilo y apacible de la provincia de Entre Ríos, nosotros comenzamos este nuevo programa de educación. Hoy tenemos muchas cosas interesantísimas para mostrarte, así que quédate con nosotros y comenzamos Educación. Libertador San Martín, un pequeño pueblo inmerso entre suaves colinas y pequeños arroyos en el ambiente campestre característico de la provincia de Entre Ríos. Características que antaño la convirtieron en la región escogida por numerosas comunidades de colonos europeos para instalar sus vidas y esperanzas en este nuevo continente que se presentaba ante ellos hostil e incierto. Esperanzas gestadas a raíz de un sueño, pero también basadas en la fe. Fe en la palabra de Dios, que muy pronto se diseminaría por todo el continente. Una de las grandes necesidades que la humanidad tiene es direccionar la enseñanza y buscar la manera de que la mente sea educada. La educación adventista entiende de que el desarrollo del carácter es una de las responsabilidades más esenciales que el ser humano tiene que lograr. Ahora, ¿cómo nosotros desarrollamos nuestro carácter? Utilizando la Biblia como la herramienta principal, nosotros buscamos dirigir el intelecto del ser humano para que la mente sea nutrida de lo que su creador de lo que el creador ha determinado para nosotros. La Biblia tiene que permear todo el currículum. Los profesores, sí, bien por su ejemplo,
pero también procuran, intentan, ¿no?, permanentemente hacer la conexión entre lo que Dios y su palabra establecieron para las ciencias, para todas las ciencias, y la aplicación para la vida. O sea, que conecta al estudiante con una fuente de conocimiento que es inacabable. Para un joven, para un niño, para un adulto, estudiar la Biblia no es el mero hecho de adquirir conocimiento, sino que al entrar en contacto con el estudio de la Biblia, o sea, Dios cumple lo que su palabra dice, de que nunca su palabra vuelve vacía, es decir, produce un efecto en la dimensión espiritual, produce un efecto en la mente, produce un efecto en los pensamientos, produce un efecto en la persona en sí, que el carácter va siendo modificado. ¿Cómo lo hace Dios? Bueno, Dios tiene muchas maneras, pero el medio, el instrumento es que nosotros a través del estudio de la Biblia conozcamos quién es Dios y veamos, entendamos cuál es la voluntad que Dios tiene para nosotros. La enseñanza de la Biblia merece los pensamientos más frescos, los mejores métodos y el más ferviente esfuerzo. El maestro deberá observar a sus alumnos y descubrir la tendencia de sus mentes, las cosas que les llaman la atención y despertar su interés por ver lo que la Biblia dice al respecto. El que los creó y los dotó de diferentes aptitudes ha dejado en su palabra un mensaje particular para cada uno de estos alumnos. A medida que ellos vean que las lecciones de la Biblia se aplican en sus vidas, aprenderán a considerarla su consejera, apreciarán su belleza y descubrirán en ella aspectos preciosos que atraerán su mente y conmoverán su corazón. Cuando hablamos de fe, obviamente está implicado el conocimiento de la Biblia, pero no es eso todo, sino que provoca el conocimiento de la Biblia en la persona en sí, en su formación, en su relación con Dios. Entonces, aquí entran en juego valores, entran en juego actitudes, y por tratarse de una educación cristiana adventista, estamos hablando de valores cristianos, actitudes cristianas. Entonces, esos valores, ¿cómo explotarlos o cómo enseñarlos a partir de cualquiera de las ciencias? La integración de la fe con la enseñanza y el aprendizaje es un proceso sistemático en el cual todas las actividades, todo el ambiente educativo se propone la enseñanza de un estilo de vida, de valores cristocéntricos y bíblicos. La integración fe y enseñanza debería estar presente en todos los momentos educativos, con lo cual es un desafío para los docentes que esa integración no solamente se da en las planificaciones, sino que sea real en las aulas. Muchas veces solamente nos abocamos a momentos de actividades espirituales como esta integración fe y enseñanza, pero es mucho más allá, va mucho más allá. La integración fe y enseñanza es más de lo que a veces uno por allí puede llegar a imaginar. Trasciende simplemente justificar mi materia con un texto bíblico, sino ayudar al alumno a comprender que la Biblia, como palabra de Dios, tiene integrada dentro de sus enseñanzas, que no son solamente espirituales, algo útil y trascendente para el alumno, más allá de la asignatura que me toque compartir o instruir. Todo estudio debe estar dirigido de modo que tienda al fortalecimiento y la edificación del carácter. Todo ramo de estudio bien difundido puede ayudar en la solución del mayor de los problemas, la educación de hombres y mujeres para que asuman mejor las responsabilidades de la vida. Entonces, ¿cómo integrar la fe con la enseñanza cuando el contenido parece no prestarse para eso? Estamos convencidos de que el docente va a integrar la fe con la enseñanza, especialmente en lo que tiene que ver con el cultivo de los valores cristianos, elaborando estrategias para enseñar los contenidos propios de su materia, pero estrategias que pongan en juego, pongan a los alumnos en situación de tener que vivir, practicar un valor determinado, una actitud determinada. Entonces, si el contenido no me dice nada
sobre un valor, pero sí la estrategia que voy a disponer para aprender a ese contenido. Cada actividad, cada situación, ya sea la institución misma, cómo está ambientada la escuela y por supuesto los contenidos y actividades, debería tener como propósito final la enseñanza de valores cristocéntricos, para que los alumnos cuando dejen la escuela puedan reflejar esos valores aprendidos. Si la estrategia elaborada en el aula pone en juego eso, pone en juego el respeto a la opinión del otro, el respeto a la intervención del otro para no avasallarlo y esperar el turno para tomar la palabra, la puntualidad, la responsabilidad, las estrategias de enseñanza, las estrategias de aprendizaje, independientemente de los contenidos, permitirán una integración con resultados muy buenos de la fe con la enseñanza. Las virtudes que adornan el carácter no se desarrollan por la aplicación de leyes o reglas arbitrarias, sino como resultado de vivir en una atmósfera cargada de lo puro, lo noble y lo verdadero. Donde quiera que haya pureza de corazón y nobleza de carácter, podrá notarse en la acción y la palabra. Cuando la Biblia pasa a ser uno de los principales libros de texto, o el principal libro de texto en la educación cristiana adventista, los resultados que se observan a corto plazo, sobre todo en los más chiquitos, es el gusto por el texto bíblico, el relato, las enseñanzas. Y a medida que los chicos crecen, obviamente el cariz el relato como ilustración va abriéndose a las enseñanzas que los chicos podrán aplicar en su vida. La educación es un proceso. El niño, el pequeño, cuando entra en la escuela, la seña, ¿no?, como le decimos acá en Argentina, le va enseñando a poquitito a organizarse, a aprender las letras, los números, y no podemos pretender de que ese niño que entró en preescolar o que entró en el jardincito en primer grado ya el primer día pueda integrar todo. Entonces, al ser un proceso, lo mismo pasa con la enseñanza de la Biblia, dentro del proceso de educación integral. Entonces, en el corto plazo va aprendiendo lo que significa el respeto a los demás, lo que Dios quiere, quién es Dios, porque se le va enseñando a partir de las Escrituras y de lo que va estudiando. Entonces, en el corto plazo a veces uno no puede ver el resultado inmediato, pero a medida que va avanzando, en el mismo año, y uno lo ve con los padres, ¿no?, charlando por allí con algunos de ellos, antes el niñito no sabía lo que era la Biblia y ahora en la misma casa le hace sacar al padre del estante que por ahí estaba juntando un poquitito de tierra y papi, yo aprendí esto, papi o mami, y Dios quiere esto. Entonces, en el corto plazo se ve, pero yo creo que en el proceso de educación a largo plazo produce un efecto de una persona completa. Y hoy en día que lamentablemente los valores, los principios se han ido perdiendo, la enseñanza cristiana adventista a partir de la Biblia le da al adolescente un sentido más allá del simplemente, bueno, terminé el secundario, ¿ahora qué hago? En el plan de vida de Dios hay un lugar para todo ser humano, cada uno responsable de perfeccionar hasta lo sumo los talentos que le han sido dados. Según la fidelidad con que lo haga, sean estos pocos o muchos, ganará así su derecho a recibir honor. Cuando se logre despertar en el alumno un amor verdadero por la Biblia y empiece a ver cuán vasto es el campo y cuán precioso su tesoro, deseará entonces echar mano de toda oportunidad para familiarizarse con la palabra de Dios. A medida que el joven descubre los contenidos bíblicos, se despertarán en él el poder de la fe, la adoración y el amor. Estos factores, como manantiales de paz y gozo, se convertirán en ríos poderosos de influencia positiva para todos los que se encuentren a su alrededor. Encontramos la mejor educación, la educación que trasciende una vida de ahora, que trasciende el momento, los años que esté en la secundaria, que me enseña a ser una persona completa. La educación desde la perspectiva bíblica va mucho más allá.
Tiene que ver con el presente, sin duda. Tiene que ver con la capacitación en la sociedad actual. Tiene que capacitar y dar herramientas de trabajo y de existencia a la persona, sin duda. Enseñar a leer, a escribir, a recorrer distintas instancias culturales es necesario, sin duda. Pero la educación cristiana, la educación construida desde la perspectiva bíblica, considera que esta capacitación en este transcurrir de nuestra vida es apenas solamente un tramo. La educación desde la perspectiva bíblica va mucho más allá. Incluye la eternidad. Hay un Asia, hay una proyección futura que es trascendente. No termina con la existencia biológica aquí. Se continúa con una nueva, si me permiten decirlo así, una nueva biología totalmente recuperada para continuarla por la eternidad. Este es el punto de partida. Desconocerlo es una tiranía contra nosotros mismos. Desconocerlo es un acto de crueldad contra nosotros mismos, porque desconocer nuestro origen elimina toda posibilidad de trazar un destino. Si no sabemos de dónde venimos, tampoco sabemos hacia dónde vamos. La filosofía de la educación cristiana tiene como objetivo restaurar la imagen de Dios perdida por el pecado. Por eso cada actividad debería tener ese propósito, que el ser humano, que nuestros estudiantes, que cada alumno pueda reflejar a Jesús a través de lo que hace en su vida. Nosotros elegimos este año en nuestra escuela un lema, todos los años lo elegimos. Este año elegimos el lema que tenemos acá en la pizarra, en el principio Dios. Los chicos lo tienen bien presente, visualizado y también lo escuchan todo el tiempo. Y creemos que Dios está en el principio de nuestras vidas, Dios está en el principio de cada mañana, Dios está en el principio de cada clase, Dios está presente en la hora de Biblia, en el principio, pero Dios no tiene un fin. En el principio Dios siempre. Desde el principio de año nos planteamos diferentes temas específicos para ir trabajando durante el año, que siempre son temas que surgen de la enseñanza de la Biblia. Trabajamos el tema de los valores, que hoy están lamentablemente tan trastocados y tan lastimados, ¿no?, por la familia y por la sociedad en general. Y creemos que es algo muy importante y muy bueno para trabajarlo siempre desde la Biblia, ¿no? El valor compañerismo, amistad, obediencia, tolerancia, paciencia y bueno, y siempre partiendo desde una enseñanza bíblica, de una historia bíblica, de un versículo bíblico, de algún salmo, de algún canto que encontremos en la Biblia. Entonces después sí lo llevamos al plano cotidiano, ¿no? A través de una historia secular, a través de alguna experiencia que surgió en el año, durante la semana o durante el año, de alguna pregunta que sale de ellos, que nace de ellos, de alguna experiencia que se dio en el recreo, en las diferentes horas especiales. Tratamos de que lo que enseñamos y que el tema de los valores surjan también de lo cotidiano, de lo que es significativo para ellos, porque por ahí enseñarles algo que está muy ajeno a lo que ellos viven día a día no les toca o no les pega de una manera significativa. Para nosotros la clase de Biblia es la clase más importante. Entonces hacemos un hincapié especial, todas las maestras, en la hora de Biblia, ¿no? Es la primera hora, es la hora en que los chicos están más atentos, más abiertos, más, digamos, como esponjas para el aprendizaje. Y entonces tenemos que buscar para la hora de Biblia
todo aquello que realmente pueda llegar a su mente y a su corazón de una manera especial. Podemos decir que la clase de Biblia en realidad dentro de la programación de nuestra escuela, de la planificación, tiene un tiempo y un espacio, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que en nuestras escuelas adventistas la clase de Biblia es todo el día, ¿no? Desde que empezamos hasta que terminamos tenemos la Biblia como nuestro libro de texto, ¿no? Y siempre está presente en el aula. Por eso hoy nosotros escribimos acá en el pizarrón: imitar a Jesús es ser como Él es y hacer lo que Él hizo. ¿Cuántos quieren imitar a Jesús siempre? Muy bien, todos queremos imitar a Jesús porque Jesús es la persona que más nos ama y en la Biblia sí lo dice. La hora de Biblia, digamos, es un disparador para todo lo que vamos a trabajar durante el día, ¿no? Si trabajamos el valor compañerismo, bueno, después en la hora de lengua seguimos con los sustantivos y utilizamos también el compañerismo, los adjetivos, el texto que vamos a trabajar, los verbos que vamos a utilizar. En la hora de matemática también la situación problemática que usemos también tiene que estar relacionada con eso. Después en la hora de sociales también lo mismo, ¿no? En la hora de ciencias naturales y así, no tiene que ser algo aislado. La hora de Biblia tiene que tener un tiempo y un espacio al principio de la mañana, que es la hora más importante, pero después ir durante todo el día, ir desplegándose y así cuando llega el fin del día poder hacer un cierre, ¿no? Y lo más lindo es poder dar un espacio y un momento para que los chicos puedan reflexionar de qué manera pudimos nosotros poner en práctica eso que estuvimos viendo. Dentro del aula, en el recreo, cuando fuimos a nuestra casa, el día posterior, alguna oración que ellos querían escribir en el cuadernito, algún dibujo que querían hacer y después traerlo y mostrarlo en el aula. Por eso es importante el tema del tiempo, poder dedicarles un tiempito para que ellos puedan expresarse y puedan volcar todas aquellas cosas que aprendieron y que para ellas son significativas, como recién decíamos. Ahora tenemos acá a un papá que está enseñando a su hijo a lavar el auto. Y el nene está imitando a su papá. Siempre en el aula tenemos la Biblia, ¿no? Por supuesto que los chicos que la manejan en su casa, para ellos la Biblia es algo muy conocido. Para los chicos que vienen de afuera y que tal vez en su casa no la tienen, tenemos acceso a través de la biblioteca. La escuela siempre tiene Biblias para que nosotros podamos traer al aula y así trabajar con ellas. Pero es muy lindo cada día, o sea, no hacerlo, digamos, por ahí no decirles, bueno, ahora vamos a abrir la Biblia, esta es la Biblia, pero naturalmente, ¿no? Que cada día cuando contemos una historia de la Biblia, cuando utilicemos un versículo, cuando demos un ejemplo, cuando hablemos acerca de uno de los valores que estamos trabajando ese día, abrir la Biblia y mostrarles, chicos, es la palabra de Dios. A veces nos planteamos como docentes, pero ¿cómo hacer? Porque por ahí los verbos que se utilizan están conjugados de una manera que es difícil, o las palabras son tan rebuscadas, el vocabulario que se utiliza no es el vocabulario que manejan los chicos. Sin embargo, nosotros como docentes muchas veces estamos prejuiciados con respecto a eso. Y cuando bajamos al aula y cuando lo trabajamos con los chicos, nos sorprendemos al darnos cuenta que ellos están preparados para leer los versículos y entenderlos. Por supuesto, siempre van a haber cosas que van a preguntarnos. Es increíble porque para ellos es algo natural, ¿no? O sea, a veces no necesitamos preguntarles, ¿no? Sino que de ellos surge, ¿no? Sí, porque la Biblia dice tal cosa, porque en la Biblia mi mamá me contó esto, porque en la Biblia nos relata de tal personaje. Y a veces, como te decía recién, estamos trabajando en otra asignatura y de ellos nace el decirnos, sí, señor, ¿sabés que hay un cantito que habla de la Biblia, dice tal y tal cosa? ¿Por qué no lo cantamos? O la seño del año pasado nos contó que en la Biblia un personaje, digamos, primario, secundario, hizo tal y tal cosa, se refirió a tal y tal cosa. Entonces, para mí es muy valioso tener la Biblia siempre a mano en el escritorio, que no esté guardada en un estante, que no esté adentro de un cajón, porque la Biblia tiene vida en sí misma, ¿no? O sea,
cuanto más lo utilicemos, más riquezas vamos a poder sacar y más riqueza va a tener todo lo que podamos enseñarle a los chicos. Para mí, poder compartir la palabra de Dios es lo más lindo que Jesús pudo regalarme, porque la Biblia, como recién lo planteábamos hablando, trasciende todo lo que nosotros podamos imaginarnos, ¿no? Hoy nosotros tenemos que enseñar un método, hoy tenemos que enseñar un contenido, hoy tenemos que enseñar una materia. El año que viene va a ser diferente, porque el sistema educativo, la educación de la provincia, de la nación, nos van a cambiar todo. Sin embargo, esto tiene un valor que trasciende el tiempo, trasciende el espacio, y sabemos que es la palabra de Dios y que de la manera como nosotros le enseñamos, solamente Dios va a ser el encargado, digamos, de que esa semillita pueda dar los frutos en el momento que Él cree. Pero no tenemos que tener la menor duda que todo lo que nosotros podamos enseñar a través de la palabra de Dios va a tener una cabida y va a ser recepcionado por los chicos de una manera especial, porque la Biblia es el libro especial. Y hemos llegado ahora sí ya al final de nuestro programa. Esta media hora ya ha pasado volando y ha llegado el momento de despedirnos, pero como siempre lo hacemos, queremos antes del final dejarte nuestra información de contacto allí, nuestro blog www.nuevotiempo.org/educación, para que vuelvas a ver el programa, para que nos dejes un comentario, para que entres allí en contacto con nosotros. También te dejo allí nuestro correo electrónico que aparece allá abajo en la pantalla. Esperamos que nos escribas también por allí. Ahora sí, entonces nos vamos despidiendo solo por esta semana, porque la semana que viene volvemos a encontrarnos en un nuevo destino de América del Sur para seguir reflexionando, seguir conociendo historias relacionadas con la educación. Te espero entonces en nuestra cita de la próxima semana.